sulfatos, que son todos los cuaternarios. Pues resulta que las oxisales ácidas vienen de los oxácidos cuando estos pierden parcialmente los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, cuando un oxácido, como por ejemplo este, ¿verdad? Este que vemos aquí, pierde parcialmente sus hidrógenos. Este viene de ser el ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico es el H2SO4. Cuando el H2SO4 pierde uno de sus hidrógenos y le queda un hidrógeno, ahí es donde da lugar a las oxisales ácidas. Pero cuando decimos pierde es porque se sustituye por un metal. Entonces, vamos a ver que ahí es donde da lugar a esta clase de sales, como son las sales oxisales ácidas, ¿verdad? Y entonces la forma de nombrarlos es el nombre del radical seguido de la palabra ácido y el nombre específico es el nombre del metal, ¿verdad? Que en el caso del ejemplo que tenemos ahí, podemos observar que primero viene, vamos a ver, primero viene del ácido sulfúrico, ¿verdad? Que el ácido sulfúrico es este, ¿verdad? Nosotros ya solamente buscamos el número de oxidación del azufre y pues ya sabemos que este es el ácido sulfúrico. Cuando nosotros decimos pierde, pero realmente es que se sustituya por metales, pierde parcialmente su hidrógeno, porque no pierde los dos, es ahí donde da lugar a las sales ácidas, porque todavía conserva un hidrógeno. Entonces se queda como HSO4 menos 1, porque solo ha perdido un hidrógeno. Entonces, en este caso, que se sustituye por sodio, pues da lugar a una fórmula como esta, ¿verdad? Como esta. Y ahí es donde, como el ácido que le dio lugar es el ácido sulfúrico, el radical se llama sulfato. Entonces, es sulfato ácido de sodio. En el caso que fuera diferente a uno, por ejemplo, un bario, por ejemplo, ¿verdad? Un bario más 2. Entonces, siempre cruzamos el sulfato ácido, que sería así, cruzamos los números de oxidación, y entonces me quedaría bario 1, HSO4, 2, ¿verdad? Y esa sería la fórmula del sulfato ácido de bario. El otro día yo les daba el ejemplo del bicarbonato de sodio, que comúnmente se llama bicarbonato de sodio, ¿verdad? Primero viene del ácido carbónico. Este es el ácido carbónico. ¿Cómo llegamos al nombre de este? Buscando el número de oxidación del carbono, que como sabemos que es una excepción, cuando el carbono trabaja con 4, exclusivamente se le da la terminación ICO, o sea, es el anhídrido carbónico, quien da lugar al ácido carbónico, que es este. Y entonces, cuando este pierde parcialmente su hidrógeno, que queda HCO3 menos 1, entonces que ese hidrógeno se sustituya por el metal y entonces ahí da lugar, como es 1 y 1, da lugar al carbonato ácido de sodio, ¿verdad? Que sería el comúnmente llamado bicarbonato de sodio, que es de esta familia, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, eso sería para estas oxisales. Están entrando los compañeros. Ahí estamos. Bueno. Entre las sales básicas, yo les contaba que es cuando son aquellos hidróxidos, no podría ser hidróxidos como estos, ¿verdad? Hidróxidos como estos no podrían ser. ¿Por qué razón? Porque solo tienen un hidroxilo. Son hidróxidos como el hidróxido de calcio, que les decía que es la cal hidratada, ¿verdad? El hidróxido de calcio, que tiene 2 hidroxilos. Cuando en estas sales se sustituye un hidroxilo por otro anión, que en este caso es el nitrato, ¿verdad? Entonces obtenemos esta clase de sales básicas, ¿verdad? Porque nosotros debemos estar conscientes de que los que tienen hidronio son ácidos y los que tienen hidroxilo son básicos, ¿verdad? Y el hidronio con el hidroxilo se neutraliza porque esto y esto da agua, ¿verdad? Pero al final, estas son las clases de sales básicas, ¿verdad? Cuando los hidróxidos pierden sus OHs y estos se sustituyen por aniones,
Aquí vemos que este se llama nitrato básico de calcio, ¿verdad? Que simplemente son sales básicas. Luego tenemos, por ejemplo, las oxisales dobles, que así como el ácido sulfúrico que nosotros vimos, ¿verdad? Que los dos hidrógenos se sustituyan por dos metales diferentes, lo voy a hacer de lo más sencillo, sodio, potasio, ¿verdad? Y estos combinados con el sulfato, porque como este ha perdido los dos hidrógenos menos dos, el sodio tiene una carga de más uno, el potasio más uno, entre los dos tienen más dos, todo lo que se cruza es 2 y 2, pero como al final esto se reduce, ¿verdad? Quedaría sodio, potasio, SO4. Entonces, ¿cómo se nombran esta clase de sales? Que son sales dobles, oxisales dobles. Pues el nombre genérico es el nombre del radical terminado, o sea, seguido de la palabra doble, y el nombre específico, el nombre de los metales. Sulfato doble de sodio y potasio, ¿verdad? Así como nombramos las sales aloideas dobles, idéntico, nombramos estas, ¿verdad? Sulfato doble de sodio y potasio. Y por último, que teníamos los hidratos, que son compuestos que tienen agua, pero estructuralmente unida, o sea, cristalizada, digamos, es parte de la estructura química de la sustancia. Simplemente a estas sustancias se le nombra la sal, como hemos venido aprendiendo, hemos venido nombrándolas, y simplemente dependiendo el número de moléculas de agua que tenga cristalizado, pues ya usamos los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, ¿verdad? Dependiendo el número. Y entonces sulfato de cobre pentahidratado o simplemente sulfato de cobre 2, ¿verdad? Sulfato de cobre 2 en el sistema Stock, mejor si lo nombran en el sistema Stock, sulfato de cobre 2, entre paréntesis en números romanos, pentahidratado, ¿verdad? Y esas serían entonces las sales cuaternarias. El día de hoy yo quiero empezar con reacciones químicas. Miren que esa era mi urgencia. Estoy por subirles las dos hojas de trabajo que tengo. Se las voy a dejar en grupo para que no se asusten, ¿sí? Entonces les voy a dejar dos hojas de trabajo. En una hoja de trabajo es lo que hace falta de nomenclatura, y la otra hoja de trabajo es sobre lo que vamos a empezar a ver el día de hoy y que vamos a terminar el día viernes, que son las reacciones químicas. La ventaja es que vamos a tener en el laboratorio, ahorita en agosto, vamos a tener una práctica de reacciones químicas. Entonces, pues ahí también vamos a complementar, no quiere decir con eso que sea suficiente, pero bueno, ahí vamos a complementar el tema de reacción química, ¿verdad? A diferencia de una mezcla, cuando hacemos una solución, ¿verdad? Cuando vemos una propiedad física de una sustancia, a diferencia de eso, las reacciones químicas, si hay un cambio estructural en las sustancias, o sea que esto ya va más allá de algo físico, es algo químico, ¿verdad? Las reacciones químicas es algo químico, y vamos a ver que prácticamente una reacción química es una ecuación química, también se le puede llamar una ecuación química que representa de forma gráfica o simbólica la o las transformaciones que sufre una o varias sustancias. También puede darse la transformación de un elemento o un compuesto bajo condiciones específicas, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta que pues hay diferentes tipos de reacciones, y nosotros el día de hoy vamos a aprender a representar una reacción química. Y para poder representar una reacción química, tomen en cuenta que se hace de la siguiente forma. La ventaja es que como ustedes ya venimos de nomenclatura química, ustedes saben perfectamente las fórmulas químicas de compuestos binarios, ternarios y cuaternarios, que son los que nos sirven, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo nomenclatura, ustedes pueden escribir
perfectamente la fórmula química de un compuesto. La fórmula química no cambia. O sea, la fórmula química tiene su razón de ser, como lo vimos en esta otra unidad, del por qué se tienen esos subíndices, cómo se da la reacción entre átomos, cómo se cruzan los números de oxidación para dar lugar a moléculas eléctricamente neutras que cumplan con la regla del octeto. Claro, algunas son excepciones a la regla del octeto, pero nosotros ya sabemos todo esto de nomenclatura. Ahora, ¿cómo representar una reacción química? Pues resulta que del lado izquierdo se colocan los reactivos o reactantes, ¿verdad? Y se utiliza simbología como por ejemplo el signo más, que significa reacciona con, ¿verdad? O sea, A reacciona con B, aquí tenemos A reacciona con B. La flecha es muy importante en las reacciones químicas porque aparte de demostrarnos hacia dónde se desplaza la reacción química, también es equivalente la flecha es equivalente a un signo igual. ¿Por qué es equivalente a un signo igual? Porque resulta que cuando reaccionan los reactivos o reactantes, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que se conservan las leyes ponderables, como por ejemplo la ley la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Se conserva y vamos a ver que nosotros no podemos ni crear ni destruir materia. Simplemente son transformaciones las que ésta va a sufrir, pero no vamos a crear ni destruir. A la hora de no crear ni destruir, lo mismo que entra a la reacción es lo mismo que sale de la reacción. Claro que hay un reacomodo de átomos para dar sustancias diferentes, pero si vamos a el tipo de átomo y el número de átomos, lo mismo que entra a la reacción es lo mismo que sale de la reacción. Entonces, al final, la flecha, aparte de indicarnos el desplazamiento de la reacción química, nos va a indicar que los reactivos o los reactantes es igual a los productos, que los productos se colocan del lado derecho de la reacción, como ustedes pueden observarlo aquí, ¿verdad? C y D son los productos de la reacción, ¿verdad? Y como les decía, pues la flecha es el signo igual, o ya sea también es el sentido de la reacción, ¿verdad? Hacia dónde se desplaza la reacción química. Todas las sustancias que se coloquen arriba de la flecha son catalizadores, que son sustancias que no intervienen en la reacción, pero sí aceleran el proceso de reacción, ¿verdad? Entonces, todo lo que se coloque encima son catalizadores. Pero al final, una reacción química es esto, ¿verdad? Del lado izquierdo se colocan los reactivos o los reactantes y del lado derecho se colocan los productos y el signo más significa reacciona con, y aquí vamos a ver que del lado de los productos ya el signo más significa que se van a dar esta sustancia más esta otra sustancia, ¿verdad? Eso significa entonces. Entonces nosotros vamos a ver que de esta forma se escriben las reacciones químicas. Por ejemplo, si yo tuviera, la ventaja ahorita es que yo ya puedo solamente colocar las sustancias, ¿verdad? Y, ¿qué sustancia es esta? Hidróxido de sodio, soda o sosa cáustica, reacciona con ácido clorhídrico para producir cloruro de sodio más agua. Observen esto. Un sodio entró a la reacción, un sodio salió de la reacción. Un oxígeno entró a la reacción, un oxígeno salió de la reacción. Dos hidrógenos entraron a la reacción, dos hidrógenos salieron de la reacción. Un cloro entró a la reacción y un cloro está saliendo de la reacción. Entonces a eso me refiero con que lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿verdad? En el sentido de que un sodio entró, un sodio salió,
Pero claro, en el reacomodo ya no vamos a tener hidróxido de sodio, soda o sosa cáustica, sino que vamos a tener cloruro de sodio, ¿verdad? Si vamos, este es un hidroxilo. Esto es una base o un álcalis y este es un ácido. Y esta es una reacción ácido-base, que aquí podemos observar cómo las bases neutralizan a los ácidos o los ácidos neutralizan a las bases. Es una reacción ácido-base en donde se da sal y agua como producto de la reacción. Si nosotros sacáramos el peso molecular de esto y de esto, obviamente este que es el sodio pesa 23, el oxígeno 16, el hidrógeno 1.0079, al final nos da los 40. Si recuerdo, vamos a ver, 40.08, si no estoy mal, gramos por mol. El cloro pesa 35 y este pesa 1.0079, 36.46 gramos, ¿verdad? El agua, perdón, el cloruro de sodio, el cloro pesa 35 y el sodio pesa 23, este es 58 algo, por ahí, y este es 18, 16 más 2, porque cada uno de los hidrógenos 1.0079, entonces da 18.0158, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, si ustedes suman esto y suman esto, les va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Les va a dar 76 y aquí también les tendría que dar 76 gramos. A lo que vamos es que en peso, lo mismo que sale de la reacción es lo mismo que, perdón, lo mismo que entra a la reacción es lo mismo que sale. Y si se dan cuenta, la flecha es bien importante porque me indica el desplazamiento de la reacción. Inclusive, si la flecha solamente tiene un sentido, también me está expresando muchas cosas, porque me está expresando que la reacción no es reversible, aunque todas las reacciones son reversibles. ¿A qué me refiero con eso? Que en cierto momento viene el hidróxido, se combina con el ácido y da el cloruro de sodio más el agua, pero vienen estos dos y se pueden combinar y pueden volver a producir esto, y ahí empieza a darse que la velocidad con que estos se combinan para producir este tiene que ser igual a la velocidad con que estos se combinan para producir esto, hasta que la reacción entra al equilibrio, ¿verdad? Pero hay reacciones que eso se da en muy poca cantidad, o sea, en todas se da, pero se da en muy poca cantidad. Entonces, prácticamente las reacciones se consideran irreversibles. Entonces, la flecha solamente tiene un sentido, porque cuando la flecha tiene un doble sentido, que ya sea que se le coloque así, con una doble punta o una doble flecha que indica esto, significa que es reversible, que en cierto momento los productos van a combinarse para producir los reactivos y los reactivos también van a combinarse para volver a producir los productos. Y están en constante producción, digámoslo así. Entonces llega un momento en que llegan al equilibrio. ¿Qué significa eso? Que la velocidad con que los reactivos se combinan para producir los productos es la misma que los productos se combinan para producir los reactivos. Ese es el equilibrio químico, ¿verdad? Pero todo eso se puede indicar por medio de simbología en la reacción, ¿verdad? Entre más símbolos utilicemos en una reacción química para indicar qué es lo que sucedió, más completo va siendo. Porque si nos damos cuenta, yo aquí estoy explicando que este es líquido, ¿verdad? Y esto es bien importante porque nosotros sabemos que si esto fuera gaseoso, difícilmente se podría dar la reacción. Entonces el hecho de que sea líquido es bien importante. Inclusive aquí yo le tendría que haber puesto, también se le puede colocar AC, o sea, AC significa acuoso. Cuando ustedes miren esto entre paréntesis, que puede darse una L entre paréntesis que significa líquido, pero también pueden encontrar AC que significa acuoso. Todos esos símbolos se pueden utilizar en la reacción química, ¿verdad? Y por eso vamos a ver que algunas simbologías que se utilizan en la reacción química es el signo más, que cuando está en los reactivos significa reacciona con, pero cuando está en los productos significa este más este, ¿verdad? Eso significan los productos. Ahora, también hay otros símbolos que son importantes que los tomemos en cuenta, porque cuando ustedes miren una S entre paréntesis
como esta, y muchas veces se coloca como un subíndice, entonces esta va a indicar que está en estado sólido. Pero a veces en algunas reacciones se forman precipitados, que los precipitados cabalen la formación de un sólido. Entonces, para indicar que se ha formado un sólido, se puede colocar esto, pero se le puede también colocar una flecha hacia abajo que significa que se ha formado un sólido, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? Ese superíndice al final de la sustancia, ¿verdad? También, como les decía, la L, que significa que está en estado líquido. Cuando vean la G, significa gaseoso, o vean una flecha hacia arriba, quiere decir que la sustancia se ha desprendido en forma de gas. Hay un burbujeo, se indica de esta forma, ¿verdad? Y como les decía, la AC, que significa acuoso, ¿verdad? Sustancia disuelta en agua. Cuando ustedes miren un triángulo, eso significa calor, y muchas veces algunas sustancias necesitan calor para darse la reacción, ¿verdad? Entonces, todos estos símbolos son importantes colocarlos para que nosotros podamos plasmar de una mejor forma la reacción química. Hay leyes que se conservan y que se pueden observar en las reacciones químicas. Como les decía, está la ley de la conservación de la masa, porque todo lo que entra a la reacción es todo lo que debe salir de la reacción. Por esa razón es que es cierto, la reacción química al inicio lleva los reactivos o los reactantes, luego van los productos, cada uno de las sustancias cumpliendo con su fórmula química. Eso sí, nosotros no podemos tocar la fórmula química de una sustancia, ¿verdad? No la podemos tocar. Es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros estamos plasmando una reacción química, dejemos claro que todo lo que entra en la reacción debe ser igual a todo lo que sale de la reacción. Es por eso que se hace necesario balancear las reacciones. Y a la hora de balancear las reacciones, ¿qué significa? Ir colocando subíndices adelante de las sustancias químicas de modo que, que el número de átomos y que lo que entre a la reacción sea igual a lo que salga de la reacción. Por ejemplo, en esta reacción que tenemos aquí abajo, yo perfectamente pude haber puesto primero, ¿verdad? Pude haber puesto primero solamente el aluminio más el óxido férrico, que ustedes pueden ver que es el óxido férrico, ¿verdad? Para producir hierro. Esta es una óxido reducción porque el hierro aquí está actuando con 3, en cambio aquí, como está solito, su número de oxidación es 0, entonces cambia de número de oxidación. Cuando las sustancias cambian de número de oxidación, son reacciones óxido-reducción, para dar hierro más óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Y la fórmula, las fórmulas, ya no hay discusión de ellas, ya sabemos perfectamente por qué la fórmula del óxido férrico es así, la fórmula del óxido del aluminio es así, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que a la hora de balancear la reacción, lo que entra en la reacción debe ser igual a lo que sale. O sea, no puede ser que haya entrado un aluminio y salgan 2, porque nosotros sabemos perfectamente que no podemos ni crear ni destruir, solamente son transformaciones. O sea, en las reacciones se va a conservar, y en todo se va a conservar la ley de la conservación de la masa, en donde la masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción. O sea, lo mismo que entra en la reacción es lo mismo que sale. Aparte de eso, debemos tomar en cuenta la ley de proporciones definidas o constantes, que ya nos dice que cuando 2 o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en una relación de masa fija y definida, ¿verdad? O sea, ¿por qué razón? Porque nosotros tengamos la cantidad que tengamos, por ejemplo, de óxido férrico, yo tenga 30 gramos de óxido férrico o tenga 60 gramos de óxido férrico, la relación entre el hierro y el oxígeno siempre va a ser esta, 2 a 3, siempre va a ser esa. O sea, yo tenga 30
gramos, tenga 60, tenga 200 gramos de óxido férrico, esa relación siempre se va a mantener. Y esa es la segunda ley ponderable, que es la ley de proporciones definidas y constantes. Y eso lo podemos comprobar, porque yo puedo agarrar y decir, 200 gramos de óxido férrico, ¿cuál es el porcentaje de hierro que tiene y cuál es el porcentaje de oxígeno? Siempre va a ser el mismo. Y si yo vengo y digo, tengo 60 gramos de óxido férrico, tengo 60 gramos de óxido férrico, ¿qué porcentaje va a ser hierro y qué porcentaje va a ser oxígeno? Siempre va a ser el mismo. La relación siempre va a ser de 2 a 3. O sea, siempre va a ser, lo puedo expresar en porcentaje, pero siempre la relación va a ser de 2 a 3. Eso va a ser siempre, ¿verdad? Y porque sabemos que una fórmula química tiene su razón de ser. Entonces se conserva la ley de proporciones definidas y constantes. Aparte que también se conserva la ley de proporciones múltiples, que esta ya dice que se evidencia cuando dos elementos se unen para formar un compuesto, la cantidad de un mismo elemento que se combina con la cantidad fija del otro, guardan entre sí una relación que corresponde a números enteros positivos. O sea, si ustedes se dieron cuenta en todas las fórmulas químicas que nosotros venimos haciendo en la unidad número 4, nunca hablamos de un tercio o hablamos de un cuarto, un octavo, una cosa así. No, siempre hablábamos de números enteros positivos, ¿verdad? O sea, la relación entre átomos siempre se da en números enteros positivos. O sea, en el caso, por ejemplo, que estoy usando aquí el ejemplo del óxido férrico, en el caso del óxido férrico, la relación, yo no estoy diciendo es un tercio a un medio, no, no. La relación es siempre de números enteros. La relación entre el hierro y el oxígeno es de 2 a 3, que cada 2, 3 de oxígeno, ¿verdad? Y así se dan en las sustancias, ¿verdad? La relación es de números enteros. Y esa es la ley de proporciones múltiples, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que se va conservando las leyes ponderables, ¿verdad? La ley de conservación de la masa, la ley de proporciones definidas o constantes y la ley de proporciones múltiples, ¿verdad? Eso vemos que se va conservando en las reacciones químicas. Pero a lo que voy es que no puede ser que un aluminio entre y salgan dos, porque ya sabemos que este es un reacomodo de átomos, ¿verdad? En donde no podemos ni crear ni destruir, solamente son transformaciones. Por lo tanto, nos vemos obligados a aprender a balancear las reacciones, porque nosotros sabemos y está demostrado que lo que entra en la reacción en masa es lo mismo que sale de la reacción, ¿verdad? Claro que cuando se da el reacomodo ya se forman otras sustancias, ¿verdad? Pero por ejemplo acá, por eso es que va un 2, ¿verdad? Porque ahora sí, dos aluminios entran y dos aluminios salen, ¿verdad? En el caso del hierro no puede ser que dos hierros entren y un hierro salga, por lo tanto va un 2 aquí, por supuesto que va un 2 aquí. Y de esa forma podemos ver que ahora sí, dos hierros entran, dos hierros salen, tres oxígenos entran, tres oxígenos salen. Ahí está balanceada la reacción. Y lo que acabamos de hacer es un balanceo al tanteo, que uno va calculando de modo de poner eh, los, los números adelante de las sustancias, de modo que el número de átomos que entra a la reacción sea el mismo número de átomos que sale de la reacción. O sea, yo no puedo venir y pretender balancear una reacción tocando la fórmula química de una sustancia. Eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Con tal de que, como aquí, por ejemplo, si yo no tuviera este 2 aquí, solo este hierro, y yo quisiera que esto balancearlo, yo no le puedo quitar el 2 aquí a esta fórmula y decir, ah, bueno, ahora sí, ahora un hierro entró y un hierro salió. No, porque tiene su razón de ser la fórmula química, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es ir colocando adelante de las sustancias el número de moles, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo se leería esta reacción que tenemos aquí? Esta reacción al final se lee 2 moles de aluminio reaccionan con un mol de óxido férrico para producir 2 moles de hierro metálico más 2 moles de óxido más un mol, porque si no hay nada aquí, es 1, ¿verdad? Más un mol de óxido de aluminio. Así se le va leyendo entonces esta reacción, ¿verdad? Entonces, claro que
que este es el número de moles. Un mol de aluminio reacciona con un mol de óxido férrico, ¿verdad? Y la ventaja es que esto, al manejarlo en moles, yo lo puedo pasar también a gramos, porque entonces yo sé, el aluminio tiene tal peso, entonces un mol de aluminio es tanto, 2 moles serían tanto, ¿verdad? Y entonces esto lo puedo convertir a masa, pero resulta que en masa, lo que entra en la reacción siempre va a ser igual a lo que sale de la reacción, ¿verdad? Entonces esto es una reacción química. Ingeniera, ¿puede volver a decir cómo se lee, por favor? Sí, 2 moles de aluminio reaccionan con un mol de óxido férrico para producir 2 moles de hierro metálico más un mol de óxido de aluminio. Y miren qué conveniente y cómo sirve el saber que el aluminio aquí pues está en estado sólido. Lo mismo aquí el óxido férrico está en estado sólido, el hierro está en estado sólido y el óxido de aluminio está en estado sólido. O sea, todo esto se da en estado sólido, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hay tipos de reacciones químicas. Hay tipos de reacciones químicas y vamos a ver que hoy vamos a ver esos tipos de reacciones químicas. Por ejemplo, tenemos las reacciones de combinación. ¿Cuáles son esas reacciones de combinación? Son aquellas reacciones donde dos sustancias simples, dos o más sustancias simples, reaccionan para formar un producto, que por supuesto ese producto va a ser más complejo. Entonces, por ejemplo, acá, magnesio metálico reacciona con 2 moles de magnesio metálico, reaccionan con un mol de oxígeno molecular, ¿verdad? Para producir 2 moles de óxido de magnesio, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que hasta está balanceada la reacción. Si no estuviera, tendríamos que balancearla porque nosotros sabemos que las reacciones cumplen con las leyes ponderables, ¿verdad? Que, que lo que entra en la reacción es lo mismo que sale de la reacción. Entonces, sí, 2 magnesios entraron, 2 magnesios salieron, 2 oxígenos entraron, 2 oxígenos salieron. En las reacciones de combinación pueden reaccionar dos o más sustancias simples, así también una simple y una compuesta, ¿verdad? Por ejemplo, estas, ¿verdad? En donde, ¿qué sustancia es esta? Óxido cálcico, la cal viva, ¿verdad? Cal viva u óxido cálcico reacciona con agua para producir hidróxido de calcio, ¿verdad? O sea, cal hidratada o hidróxido de calcio. Ajá. Entonces aquí vemos, cabal, un calcio entra a la reacción, un calcio sale, 2 oxígenos, este y este, 2 oxígenos entran a la reacción, 2 oxígenos salen, 2 hidrógenos entran y 2 hidrógenos salen. Balanceada la reacción. Eso significa que un mol de óxido cálcico reacciona con un mol de agua para producir un mol de hidróxido de calcio, ¿verdad? Que así se leería entonces esta reacción, ¿verdad? Tal vez lo que haría falta aquí de repente es las sustancias en qué estado físico se encuentra, sólido, ¿verdad? Líquido, y pues por supuesto que está en estado acuoso, ¿verdad? Ahí está. Bueno, este es el primer tipo de reacción, ¿verdad? La reacción de combinación. Luego tenemos el segundo tipo, que es la reacción de descomposición. En la reacción de descomposición, vamos a tener que una sustancia sufre una reacción, o sea, una sustancia sufre una reacción para producir dos o más sustancias distintas. ¿Qué significa eso? Significa que es cuando una sustancia más compleja, por alguna acción externa, puede producir sustancias más simples. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el clorato de potasio, ¿verdad? La ventaja es que como ustedes ya saben nomenclatura, ¿verdad? Solo es cuestión de un poquito de tiempo para que sepan el nombre de este, ¿verdad? Clorato de potasio. El clorato de potasio
por medio de calor se descompone en cloruro de potasio más oxígeno, ¿verdad? Entonces vamos a ver que para que la reacción esté balanceada, 2 moles de clorato de potasio reaccionan con calor para producir 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno molecular, ¿verdad? En estado gaseoso. Entonces, dos potasios entran, 2 potasios salen. 2 cloros entran, porque recuérdense que este 2 afecta toda la sustancia, entonces 2 cloros entran, 2 cloros salen, ¿verdad? 2 por 3, 6 oxígenos entran, 3 por 2, 6 oxígenos salen. Balanceada la reacción, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, aquí tenemos otras reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición también son llamadas reacciones de análisis. Se puede producir cuando una sustancia simple, ¿verdad? Una sustancia simple da sustancias, o una sustancia más compleja da sustancias más simples, ¿verdad? Puede ser solo una sustancia simple o pueden ser varias sustancias simples, ¿verdad? Pero vamos a que va de una compleja a más simples, ¿verdad? De una compleja a más simples. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es el óxido de mercurio, ¿verdad? Este es el óxido mercúrico, ¿verdad? Porque obviamente se ve que este actuó con 2, este con 2. El mercurio tiene 2 números de oxidación, 1 y 2. Entonces aquí está actuando con 2. El óxido mercúrico reacciona dando lugar a un átomo de mercurio, ¿verdad? Una molécula o átomo de mercurio más una molécula de oxígeno molecular, ¿verdad? 2 mercurios entran, 2 mercurios salen, ¿verdad? 2 oxígenos entran, 2 oxígenos salen. El carbonato de calcio reacciona dando lugar al óxido cálcico más el anhídrido carbónico, ¿verdad? Estas son reacciones de descomposición. ¿Cómo se pasa de sólido a gaseoso? Así es, porque el anhídrido carbónico, el gaseoso, se escapa en forma de gas. El anhídrido carbónico. Ay, Ajá. Esta sobre todo se da por calor y muchas veces, a veces, bueno, se puede dar a una cierta temperatura, pero es por calor. El carbonato de calcio se descompone en óxido cálcico y el anhídrido carbónico sale desplazado en forma de gas. O sea, aquí convendría ponerle una flecha inclusive hacia arriba, aunque ya está expresado que está en forma gaseosa. Eso significa que se ha desprendido en forma de gas. Muchas veces las sustancias, cuando se desprenden en forma de gas en las reacciones, burbujean, ¿verdad? Se da lugar al burbujeo. Va. El tercer tipo de reacciones es el desplazamiento simple. Las reacciones de desplazamiento simple se basan muchas veces en que una sustancia más reactiva desplaza a una más estable, pero no se da el principio de que una estable desplace a una reactiva. ¿Por qué? Porque la reactividad es lo contrario a estabilidad. Si algo es reactivo, no es estable. Si algo es estable, no es reactivo. O sea, es lo contrario una con la otra. Si algo es estable, no es reactivo. Si algo es reactivo, no es estable. Entonces, en las transformaciones de la materia, lo que se trata es que las sustancias químicas a la hora de reaccionar, lo que quieren conseguir es su estabilidad eléctrica. Porque todo tiende a la estabilidad, ¿verdad? Todo tiende a la estabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí, en estas reacciones, las reacciones de desplazamiento simples se dan cuando un elemento reacciona con un compuesto para reemplazar uno de sus componentes, produciendo un elemento o un compuesto diferentes a los originales. ¿Qué significa esto? Bueno, casi siempre significa, para empezar, pueden haber diferentes tipos de desplazamiento. Yo aquí tengo un desplazamiento en donde un metal desplaza a otro metal, ¿sí?
pero también se puede dar el desplazamiento que en lugar de que esto fuera sulfato cúprico, porque este es el sulfato cúprico, en lugar de que este fuera el sulfato cúprico, fuera el ácido sulfúrico, o sea, antes de esto tuvo que haberse dado, digámoslo así, que el ácido sulfúrico, o sea, el ácido sulfúrico, a ver, el ácido sulfúrico es este, reaccionó con el cobre. Y entonces bueno, solo que aquí el cobre es más estable que el hidrógeno, ¿verdad? Pero si fuera otro elemento, o se puede dar esta reacción, solo que necesitamos una concentración muy alta de o sea, necesitamos eh, ponerle a mucha más concentración para que se dé la reacción entre ellos, ¿sí? Porque a una cierta concentración baja, no reacciona, porque el cobre es mucho más estable que el hidrógeno. Pero, por ejemplo, bueno, si este fuera, eh, por ejemplo, sodio, otro metal, pero diferente, metal alcalino, ¿verdad? Si fuera el sodio, si fuera más reactivo que el sodio, lo desplazaría y se quedaría con el sulfato. Yo lo que quería hacer era mostrarles que antes de esto hubo una reacción, ¿verdad? Pero tuve que usar el sodio porque el sodio sí es más reactivo que el hidrógeno y lo desplaza, ¿sí? Pero bueno, en el sulfato de cobre, el hierro sí es más reactivo que el cobre. Entonces, por lo tanto, viene el hierro, desplaza al cobre y el cobre, como él es más estable que el hierro, le deja el sulfato y sale desplazado. Entonces se da sulfato ferroso más cobre, ¿verdad? Pero esta es una clase de desplazamiento metal con metal, ¿verdad? La anterior que les di, que era ácido sulfúrico con sodio, ¿sí? Es un desplazamiento metal con hidrógeno, porque el metal sodio, ¿sí? Desplaza al hidrógeno y se queda con el sulfato y produce sulfato de sodio más el hidrógeno que sale en forma de gas, ¿verdad? Entonces puede haber desplazamiento metal con metal, pero también puede haber desplazamiento metal con hidrógeno. También déjenme decirles que el desplazamiento puede ser no metal con no metal. Eso se da, por ejemplo, en se da en los halógenos. Por ejemplo, si yo tuviera cloruro de sodio más yodo, entonces, por ejemplo, o al revés, vamos a ver. Bueno, sí, yodo, está bien, con yodo. Ajá. Viene el yodo, desplaza al cloro y se queda con el sodio y produzco yoduro de sodio. Y entonces el cloro sale desplazado. Por supuesto, como es gaseoso, sale desplazado en forma de gas, ¿sí? Pero esto se da gracias a que, vamos a ver, esta reacción la vamos a hacer al revés, disculpen, la vamos a hacer al revés. La vamos a hacer así porque como lo había hecho, el yodo es el de los más estables de los halógenos. Entonces la vamos a hacer al revés porque el cloro sí desplaza el yodo no desplaza el cloro porque este es de los más estables, el yodo, ¿verdad? Y en estado natural se da como molécula diatómica, por lo tanto viene se desplaza el yodo, se queda el sodio con el cloro, produce cloruro de sodio y el yodo sale desplazado, ¿verdad? Entonces así va haciendo la reacción. A lo que voy aquí es que el desplazamiento puede ser desplazamiento metal con metal, puede ser desplazamiento metal con hidrógeno y puede ser desplazamiento no metal con no metal, ¿verdad? O sea, todos esos tipos de desplazamientos se pueden dar.
pero casi siempre el principio de los desplazamientos es que una sustancia más reactiva desplaza a otra más estable, ¿verdad? Con tal de llegar a la estabilidad eléctrica, ¿verdad? Dime, vamos a ver, ¿quién está levantando la mano? Sebastián, dime. Sí, mi duda es si entraron dos cloros, si se va a combinar con con una molécula diatómica de cloro, ¿por qué van a salir dos yodos? Porque yo no lo he balanceado, ¿verdad? Yo solo les estaba mostrando esto. Claro, todo debe ir balanceado y de eso va a tratar también esta unidad, de que yo balancee las reacciones, por supuesto, si no son, no son válidas, ¿verdad? Entonces, claro que yo tendría que haberle puesto acá a este un 2 aquí, ¿verdad? Y entonces ahí le tuve que haber puesto un 2 aquí, ¿verdad? Y ahí ya está balanceada. Ahora sí, dos sodios entran, dos sodios salen, dos yodos entran, dos yodos salen, dos cloros entran, dos cloros salen. Ahí estaría, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que yo me centré en mostrarles esto, pero las reacciones, sí, siempre deben ir balanceadas para que sea una verdadera representación de lo que ha sucedido, porque nosotros sabemos que una reacción química es un reacomodo de átomos donde no se crea ni se destruye, solamente son transformaciones. Sí, efectivamente hay que balancear las reacciones, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, en esta, no puede ser que un sodio entre y dos sodios salgan, ¿verdad? Obviamente aquí tiene que ir un 2, sí, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, yo creo que ahí ya está balanceada. Dos hidrógenos entran, dos hidrógenos salen, un sulfato entra, un sulfato sale, y ahí está balanceada con ese 2, ¿verdad? Pero sí, todas las reacciones para que sean verdaderas representaciones deben balancearse. Rodrigo, dime. Cuando hablamos de de reactivo es el más electronegativo, ¿ah? Los reactivos, sí, generalmente son más reactivos, por eso se llaman reactivos, ¿verdad? Son más, la reactividad es lo contrario a estabilidad, pero muchas veces em, hay que colocarles algunas acciones para que reaccionen algunos reactivos, algunas sustancias. Por ejemplo, ponerles calor, aumentar una concentración, ¿verdad? Em, em, pues, algunos no reaccionan si no es en medio acuoso, ¿verdad? Em, eh, Algunas reacciones pues necesitan que se les ponga, por ejemplo, se les ayude con algún catalizador para que la reacción se dé más rápidamente, ¿verdad? Sí, o sea, muchas veces necesitan eh, que se les coloque algo. Algunas se dan espontáneamente, algunas otras no se dan espontáneamente. Hay que ponerles algún factor, digámoslo así, para que se dé la reacción. Depende mucho del tipo de reacción que estemos hablando. Ajá. Toda reacción puede ser, es diferente, ¿verdad? Y va a necesitar o no un factor externo, ¿verdad? Algunas, como les vuelvo a repetir, son espontáneas, ¿verdad? Con solo combinarlos se da la reacción. Y eso se da porque muchas veces ellos son muy reactivos, efectivamente, pero cuando son un tanto estables, muchas veces hay que ponerles factores externos para que reaccionen. No sé si con eso contesto tu pregunta. Rodrigo. Disculpe, ingeniero, no se me quedó trabado, disculpe, no se puede repetirlo. No, que si te quedó o no oíste la explicación. No, no oí la explicación, solo escuché al principio que es con calor o algo así, pero se me quedó trabado. No, lo que les decía es que toda reacción, todas las reacciones son diferentes, ¿va? Podemos clasificarlas de diferentes tipos, como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pero muchas reacciones se dan de forma espontánea, otras reacciones no se dan de forma espontánea, tenemos que colocarles algunos factores externos, como por ejemplo calor o un catalizador, ¿verdad? O de repente, pues,
diluirlos o son sólidos y hay que hacer una solución, ¿verdad? Depende mucho de la clase de sustancias, pero no siempre las reacciones se dan espontáneamente. Y se dan espontáneamente cuando hay reactividad, porque necesitan entrar a una estabilidad química, ¿verdad? Pero cuando ellos ya van siendo más estables, entonces la reacción entre ellos ya se va haciendo más complicada, que necesitan factores externos para que se dé una reacción, ¿verdad? Pero ya eso depende del tipo de reacción del cual estemos hablando. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, entonces es decir que no podemos medir la reactividad con la tabla periódica. Bien, claro que sí lo podemos medir, por supuesto, hay tablas para eso. No, por supuesto que claro lo podemos hacer. Pero es decir que la de la tabla periódica, es decir que la electronegatividad es igual a la reactividad o es otros cálculos que tenemos que hacer. No, hay tablas, inclusive donde ya están clasificados los elementos. La serie electroquímica de metales que usamos para la práctica de reacciones es nuestra base. Se las voy a mostrar. Tengo una presentación aquí que hay una diapositiva en donde la tengo. Permítame. Vamos a ver si la tengo por aquí. Vamos a ver. ¿Están observando esta diapositiva que tengo aquí? Dice, obedece a la serie electroquímica, ¿no? ¿No la vieron? ¿O sí? No, ¿Ahora? ahí ya. ¿Sí? Va. Esta es la serie electroquímica de metales. Y es la base que usamos en las reacciones químicas. Ya la serie electroquímica, ya esto ya está hecho, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ya está demostrado elementos que son más reactivos y elementos que son más estables. Esta tabla electroquímica, y si ustedes la buscan, les va a aparecer una tabla como esta o más grande, en donde ordena a los elementos metales desde el más reactivo al más estable. Entonces, por ejemplo, el más reactivo es el litio, el menos estable, el más estable es el oro. Entonces, el litio pues, es el más reactivo y tiende a desplazar a todos. Utilizar litio es bien peligroso por eso, ¿verdad? O sea, utilizar muchos, como el sodio, que nosotros lo utilizamos en el laboratorio, es un tanto peligroso. El sodio es bien peligroso porque es bastante reactivo. Entonces, al ser bastante reactivo, vean dónde se encuentra en la serie electroquímica, ¿verdad? Entonces, al ser muy reactivo, él tiende a reaccionar rápidamente para estabilizarse, pero él va a desplazar, por ejemplo, a magnesio, a aluminio, a zinc, a cromo, a hierro, a todos estos que tiene aquí. Él va a desplazar, pero él es más estable que calcio, vean esto. Porque en la serie electroquímica ya podemos ver como la serie electroquímica ya ordena los metales desde el más reactivo hasta el más estable. El calcio es mucho más reactivo que el sodio. Entonces, si hay, por ejemplo, una sal como esta, vamos a ver, hay una sal de cloruro de sodio, por ejemplo, cloruro de sodio más calcio, ¿verdad? Esto sí da, porque el calcio, si nos damos cuenta, el calcio es más reactivo que el sodio. Aquí lo podemos ver, aquí también lo podemos ver. Entonces, el calcio es más reactivo que el sodio. Viene, lo desplaza y se queda con el cloro. Entonces forma cloruro de calcio y el sodio tendría que salir. Pero viceversa, si nosotros tuviéramos cloruro de calcio más sodio, esto difícil se va a dar, ¿verdad? Difícil. Claro,
Las reacciones al final yo las puedo propiciar, yo puedo venir y usar factores para obligarlas a reaccionar. Se puede hacer todo esto, por supuesto. Puedo obligar a reaccionar y puedo usar factores y puedo arreglarme las concentraciones y todo eso. Pero en condiciones normales, digámoslo así, en condiciones normales, el sodio no tiende a desplazar al calcio. ¿Por qué razón? Aquí lo vemos. Porque el sodio es más estable que el calcio. No tiene caso que venga el sodio, que es más estable, desplace al calcio. Entonces, generalmente esto no se da, no reacciona. Entonces, así es como se da los desplazamientos. O sea, calcio sí va a desplazar a sodio, pero sodio no va a querer desplazar a calcio porque él es más estable. Sodio es más estable que calcio. Dime, Josué. ¿Y por qué no puede desplazar al cloro? Porque metal desplaza metal, no metal desplaza un no metal. No tiene caso que dos metales estén juntos. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelan. ¿Verdad? Entonces, por eso es que el calcio está peleando por el lugar del metal en la sustancia. No puede estar peleando por el lugar del no metal en la sustancia. ¿Sí? Entonces, en la anterior diapositiva, la que había usado, sí se puede dar que se pelee por este lugar, pero ¿quién puede pelear por este lugar? Un anión puede pelear por este lugar, pero no un catión. No tiene lógica que un catión se quiera unir a otro catión. Eso no es lógico porque las cargas opuestas se atraen, pero las iguales se repelan. Y una sustancia, por eso es que vimos anteriormente en la unidad anterior, que una sustancia está formada de un átomo menos electronegativo con carga positiva y uno más electronegativo con carga negativa. Entonces casi siempre es positivo con negativo, digámoslo así, ¿verdad? O la tendencia es, cuando son polares, la tendencia es a que siempre haya uno menos electronegativo y el otro más electronegativo, ¿verdad? Pero que haya un lugar del positivo y uno del negativo. ¿Sí? Entonces, el lugar del calcio sería aquí, no sería con esto. O sea, por eso que el calcio pelea por el lugar del sodio. Es metal con metal, ¿verdad? El desplazamiento. Entonces, a esto creo que te referías, ¿verdad, Rodrigo? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Y con esto, más adelante nos la va a pasar, para hacer eso, ¿ah? Claro, claro que sí, se los voy a pasar para que ustedes puedan hacer una reacción. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, el tipo de reacción, ¿verdad? El tipo de reacción de desplazamiento simple, porque hay desplazamiento doble también, pero el desplazamiento simple es cuando una sustancia compleja reacciona con otra simple. Entonces, el desplazamiento puede ser metal con metal. Miren aquí el hierro va a estar compitiendo con el lugar del cobre, pero no puede estar compitiendo por el lugar del sulfato, porque el sulfato es el anión. Entonces, viene el hierro, desplaza el cobre. Claro, el cobre se deja porque el cobre es más estable que el hierro. Lástima que ya cambié la diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver si la tengo por aquí. Ahí está otra vez. Miren dónde está el hierro y miren dónde está el cobre. Aquí ven. Miren, aquí está el hierro y miren, aquí está el cobre. Entonces, esa es la razón, porque el hierro es más reactivo. Entonces, desplaza al cobre. Pero el cobre no se va a ver interesado por desplazar al hierro si él es más estable. Entonces, ahí la reacción esta que acabamos de ver, ¿verdad? La reacción esta que acabamos de ver, que es esta, ¿verdad? El hierro es más reactivo, desplaza al cobre. Si fuera al revés, que esto fuera sulfato ferroso más cobre, difícilmente se da. ¿Por qué razón? Porque el cobre no estaría interesado en desplazar al hierro porque él es más estable, ¿verdad? Entonces, aquí el hierro desplaza al cobre, se queda con el ion sulfato, entonces ya sulfato ferroso, ¿verdad? Más cobre, ¿verdad? En cambio acá en esta que se les había hecho, el sodio desplaza al hidrógeno, porque
nos vamos otra vez a la serie electroquímica y nos vamos a dar cuenta que el sodio es más reactivo que el hidrógeno que está hasta aquí. Miren, aquí está, hasta aquí está el hidrógeno. Entonces, el sodio tiende a desplazar el hidrógeno, pero si fuera al revés, el hidrógeno no va a querer desplazar al sodio si él es más estable, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el desplazamiento se da de esta forma, ¿verdad? Entonces, sodio desplaza hidrógeno, se queda con el sulfato de sodio, y el hidrógeno sale desplazado en forma de gas. Si hubiese sido al revés, ¿verdad? Que estuviera sulfato de sodio más hidrógeno, primero que el hidrógeno en estado gaseoso se da, en estado natural se da en estado gaseoso, difícilmente los podríamos combinar por el estado físico del hidrógeno. Pero si los podríamos tener en un recipiente sellado, digamos, de modo que el hidrógeno no se pudiera escapar, ¿verdad? Difícilmente el hidrógeno quisiera desplazar al sodio porque él es más estable, ¿verdad? Entonces, así va siendo el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento simple. Metal con hidrógeno y no metal con no metal, ¿verdad? Pero también existe otro desplazamiento que son los desplazamientos dobles. Este es un desplazamiento simple, porque es una sustancia compleja con una simple, pero también existe desplazamientos más complejos, donde las dos sustancias son más complejas. Y ahorita vamos a ver el desplazamiento doble. Acá tenemos el ejemplo. En estas reacciones, el elemento más activo desplaza al menos activo o al hidrógeno de sus compuestos. Y en los no metales más activos desplaza al menos activo de sus sales. O sea, ¿qué significa eso? Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Acabamos de ver que lo reactivo desplaza a lo más estable, pero lo más estable no desplaza a lo más reactivo, ¿verdad? En este caso se da la reacción porque el magnesio sí tiende a desplazar al cobre. El magnesio, si ustedes se dan cuenta, el magnesio, vamos a ver. ¿El magnesio dónde se encuentra? Aquí está. El magnesio se encuentra acá, ¿verdad? Y el cobre se encuentra hasta acá. Por lo tanto, el magnesio es más reactivo, el cobre es más estable, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el magnesio desplaza al cobre, ¿verdad? Se queda con el ion sulfato, forma sulfato de magnesio, ¿sí? Sulfato de magnesio. ¿Por qué la fórmula es así? Porque recuérdense que el magnesio actúa con +2. El ion sulfato actúa con -2. A la hora de cruzarse, entonces quedaría magnesio 2, SO4, 2. Y como esto se tiene que reducir a la mínima expresión, entonces al final la fórmula es sulfato de magnesio, ¿sí, verdad? El ion sulfato perdió 2 hidrógenos, ¿verdad? El ion sulfato... Por eso tiene el -2, ¿o no? Sí, el ion sulfato viene del ácido sulfúrico, ¿verdad? Que cuando pierde sus hidrógenos se vuelve SO4-2, tiene 2 espacios. Entonces, ¿quién satisface esa carga? El magnesio, ¿verdad? Que le da 2 electrones para que él, o sea, él le gana los 2 electrones al magnesio. Por supuesto, el magnesio se los cede, ¿verdad? El sulfato se los gana, y entonces de esa forma estabiliza su anión, ¿verdad? Estabiliza la sustancia, ¿verdad? Agarra el magnesio, toma configuración electrónica de gas noble, y el ion sulfato, a pesar de que el azufre se expande, ¿verdad? Porque en el ion sulfato el azufre se expande,
tiene su octeto expandido, pero se estabiliza formando de 6 enlaces fijos, 2 electrones en su última capa, y con eso se estabiliza, ¿verdad? Eso ya lo vimos en las unidades anteriores, ¿verdad? Eso ya lo vimos en las unidades anteriores y sabemos perfectamente cómo están todos estos. Y que al final la unión entre magnesio y sulfato es iónica, ¿verdad? Porque es catión con anión, ¿sí? Claro, aquí dentro del mismo anión sulfato hay enlaces covalentes, ¿verdad? Y que se estabilizan cuando el ion sulfato le gana los 2 electrones al magnesio. Pero al final, cuando ya adquieren cargas, estos se atraen y forman el sulfato de magnesio. Así es, ¿verdad? A pesar de que el sulfato aquí es una excepción a la regla del octeto, que se expande, todos se estabilizan de esta forma. Sí, gracias. Entonces tiene que buscar, digamos, para equilibrarse con el ion y un elemento. Sí, se equilibra, digámoslo así, ganando 2 electrones. Así es. Está. Sí. Bueno, entonces este es el desplazamiento simple, ¿verdad? Y el desplazamiento doble, que es este, es cuando 2 sustancias complejas, ¿verdad? 2 sustancias complejas se combinan entre sí, se desplazan entre sí. Si nosotros nos vamos a la serie electroquímica, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la serie electroquímica, ¿quién desplaza a quién? ¿Será que sodio desplaza potasio o potasio desplaza sodio? Entonces nos podemos ir a la serie electroquímica, ¿verdad? Y decir, ¿quién desplaza a quién? ¿Sodio a potasio o potasio a sodio? Vean esto, aquí está, sodio, potasio. El potasio es de los más reactivos, imagínense eso, ¿verdad? Sodio todavía es más estable que potasio. Entonces es potasio quien desplaza sodio, porque miren dónde está en la serie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es potasio quien desplaza sodio y entonces se da la reacción. ¿Qué reacción se da? Entonces, ¿qué reacción se da? El potasio desplaza al sodio, se queda con el cloro, entonces forma cloruro de potasio. Y el sodio entonces se une con el ion nitrato y forma nitrato de sodio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da un doble desplazamiento aquí, ¿verdad? Entonces, se forma, aquí ¿cómo se leería? Todo esto se da en solución acuosa. Un mol se leería de esta forma. Un mol de cloruro de sodio reacciona con un mol de nitrato de potasio para producir un mol de nitrato de sodio más un mol de cloruro de potasio, ¿verdad? Entonces, así sería esta reacción. Disculpe, ingeniera, ya terminó el periodo. Perfecto, ahorita no, ahorita vamos. Solo para contarles que las reacciones de precipitación es cuando se forma un sólido en la reacción. Por ejemplo, esta, que tendemos a hacerla en el laboratorio, ¿verdad? Se caracteriza por la formación de un compuesto insoluble. Por ejemplo, el nitrato de plata, que es una sal que se oxida muy rápidamente con la luz, hay que protegerla mucho de la luz porque se oxida, reacciona con cloruro de calcio, ¿verdad? Obviamente el calcio va a ser el que va a desplazar a la plata, porque la plata es uno de los metales junto con el oro más estable, ¿verdad? Entonces, uno de los estables. Entonces, viene el calcio, desplaza la plata, se queda con el ion nitrato, forma nitrato de calcio. Aquí tenemos la fórmula del nitrato de calcio, aunque este, pues, es soluble en agua, ¿verdad? Si todo esto se da en solución, entonces el calcio desplaza la plata, forma nitrato de calcio y la plata se une al cloro y forma cloruro de plata, pero esto es un sólido, o sea, se forma un sólido que es insoluble en agua. Entonces se forma un precipitado, un sólido, ¿sí? A eso se le llama precipitado, cuando en la reacción se forma un sólido y eso es lo que se da en esta reacción, ¿verdad?
Y aquí abajo que tenemos una reacción de desplazamiento doble o neutralización, que es un ácido con una base, porque los ácidos con las bases o álcalis se neutralizan entre sí. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es este, reacciona con hidróxido de magnesio. ¿Quién desplaza a quién? Claro, el magnesio desplaza al hidrógeno, se queda con el cloruro de magnesio, y el hidrógeno se va con los OH para formar agua. Y entonces forman una sal y agua, cloruro de magnesio más agua, que es una reacción es un ácido base o neutralización. Y esas pues son algunos de los tipos de reacciones que existen. Entonces, los 4 tipos que acabamos de ver es combinación, vamos a ver, sería combinación, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Y entonces ahí nos quedamos y seguimos el día miércoles. Hoy les voy a colocar las 2 hojas de trabajo, disculpen que no se las he colocado. Las 2 hojas de trabajo las pueden hacer en grupos, es permitido, podemos hacer grupos de 5 personas. Si ustedes aprenden así en grupo, excelente, lo puedo aceptar en grupo. Si hay alguien que le gusta trabajar independientemente, o sea, solito, también, o en grupos más pequeños, lo puede hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prefieren hacerlo? ¿En grupos? Pregunto. Sí, en grupo, sí. La mayoría prefieren grupos, ¿verdad? Entonces, las hojas de trabajo, por favor, en grupos, y son para el día del examen, que va a ser el día lunes de la siguiente semana. Entonces, 2 hojas de trabajo les voy a dejar, y bueno, y lo que viene para el examen final, pues es la segunda parte de la nomenclatura y esta parte de reacción. Eso es lo que va a venir. Sí. Bueno. Gracias, ingeniera. Nos vemos el día viernes. Se cuida. El día viernes ahí se recuerdan que voy a dar revisión de 5 a 6 de la tarde, voy a estar dando revisión de examen. Para aquel que quiera revisión de examen de 5 a 6 voy a estar dando la revisión. Bueno. Gracias. Se cuidan, que estén bien. Gracias, ingeniero. Feliz día. Buen día. Gracias, ingeniera. Felicidades. Buen día.